Hoy, en datos curiosos, ¿por qué la Nación del Fuego iba ganando la Guerra de los 100 años? Bueno, esta duda es compleja de responder, ya que es una mezcla de estrategia militar, superioridad tecnológica, liderazgo y desgaste a los oponentes. Muchas personas le otorgan la victoria al cometa de Sozin, pero aunque fue un gran impulso y este poder sirvió para erradicar a los maestros aire en un gran ataque devastador, me parece muy vago simplificarlo de esta manera. El cometa de Sozin y la muerte del avatar Roku fueron la chispa para poner en marcha el plan de conquista que Sozin había pospuesto por miedo y respeto al avatar Roku. La Nación del Fuego, incluso en la época de Sozin, era una gran nación con una monarquía absoluta y una cadena de mando clara, estando el Señor del Fuego a la cabeza junto a sus generales. Esta estructura centralizada significaba que las decisiones se tomaban rápidamente y se ejecutaban con precisión militar en todo el territorio. No había debates interminables ni negociaciones con señores feudales independientes. Cuando el Señor del Fuego ordenaba una campaña, toda la nación se movilizaba como un solo organismo. Además, contaban con un sistema de comunicación mediante halcones mensajeros que les permitían coordinar ataques a gran escala, enviar refuerzos donde se necesitaban y ajustar estrategias en tiempo real. Esto se traduce en una ventaja militar clara y decisiva sobre sus enemigos. Imaginen poder mover ejércitos como piezas de ajedrez en un tablero mientras tus oponentes ni siquiera saben qué está pasando al otro lado de sus propios territorios. Ahora comparen esto con sus oponentes. Aunque el Reino Tierra en extensión de territorio y número de habitantes era el más grande, estaba completamente dividido en pequeñas ciudades, reinos y gobernantes locales. Cada ciudad tenía su propio líder, sus propias prioridades y lo más importante, su propio ejército, por lo que su poder estaba disperso y desorganizado. Era como enfrentar a un ejército profesional contra una milicia de pueblos que apenas se conocían entre sí. Las tribus Agua del Norte y del Sur eran totalmente independientes y carecían de comunicación efectiva. Estaban tan aisladas que ni siquiera sabían lo que pasaba en la otra tribu hasta que era demasiado tarde. Esto le permitió a la Nación del Fuego aplicar la clásica estrategia de divide y vencerás, atacando y debilitando poco a poco a una de las tribus de manera individual. Esta táctica fue tan efectiva que lograron reducir a la tribu Agua del Sur a una simple aldea con un solo maestro agua, Katara. Décadas de incursiones sistemáticas, capturando o eliminando maestros agua uno por uno, dejando al sur prácticamente indefenso. Desde que un niño entraba a la escuela era bombardeado con la ideología nacionalista que presentaba a su nación como superior, destinada a gobernar y compartir su prosperidad con el resto del mundo. Vimos esto claramente cuando Aang asistió a la escuela y se dio cuenta cómo la historia había sido completamente reescrita. En las escuelas de la Nación del Fuego les enseñaban que la guerra no era una invasión, sino una campaña de compartir su grandeza con las otras naciones. Los niños recitaban juramentos a lealtad al Señor del Fuego cada mañana, cantaban himnos patriotas y estudiaban una versión distorsionada de la historia donde su nación era siempre la heroica y las demás eran primitivas y necesitaban ser civilizadas. Esta narrativa se repetía una y otra vez hasta que se convertía en una única verdad que conocían. Este adoctrinamiento desde la infancia creaba generaciones de soldados leales dispuestos a hacer lo que fuera por su nación sin cuestionar las órdenes. No solo eso, sino que también generaba civiles que apoyaban activamente al esfuerzo de la guerra, trabajando en fábricas de armamento, construyendo barcos y tanques. Era un ciclo perfecto. Padres adoctrinados criaban hijos adoctrinados que se convertían en soldados fanáticos o trabajadores dedicados que sostenían la maquinaria de guerra. Además, la Nación del Fuego había perfeccionado el culto a la personalidad alrededor del Señor del Fuego. No era solo un líder político o militar, era prácticamente una deidad viviente, cuya palabra era ley absoluta. Esta devoción religiosa hacia el líder eliminaba cualquier disidencia interna. Cuestionar las decisiones eran cuestionar al Señor del Fuego, y eso era considerado traición a la patria de la peor clase. El ejemplo más claro fue Zuko, siendo quemado y desterrado por su propio padre. La Nación del Fuego siempre ha sido la más avanzada tecnológicamente, estando en plena revolución industrial mientras las demás naciones seguían usando métodos tradicionales. Incluso en los tiempos de Sozin ya tenía grandes barcos de metal propulsados por combustión, a diferencia del resto de naciones que se limitaban a veleros o barcos más sencillos de madera. Estos acorazados no solo eran más rápidos y resistentes, sino que podían navegar por más territorio, llevar una mayor cantidad de tropas y armamento. Pero la ventaja
tecnológica no se detuvo ahí. Con la lenta pero segura conquista de las colonias de Reino Tierra, la Nación del Fuego iba reclutando o forzando a los mejores ingenieros y científicos a trabajar para ellos, lo que hizo que su tecnología avanzara aún más, logrando construir tanques, dirigibles e incluso el Gran Taladro. Esto les daba una ventaja militar enorme, ya que mientras la Nación del Fuego construía máquinas de guerra, el Reino Tierra seguía dependiendo de muros de piedra y formaciones de infantería tradicionales. Era como llevar espadas a un tiroteo. Otra cosa fundamental que debemos tener en cuenta es que la Guerra de los 100 años fue un maratón de desgaste para las naciones del agua y la tierra, no una carrera de velocidad. La estrategia de la Nación del Fuego no era ganar una batalla clave y decisiva, sino ganar el control de territorios y recursos. Al obtener colonias permanentes en el Reino Tierra, no solo tenían acceso a recursos naturales como el carbón, minerales y alimentos, sino que también conseguían mano de obra que podía ser utilizada para sostener su guerra. Esto obligaba a Reino Tierra a luchar en su propia casa, defendiendo sus ciudades y pueblos mientras veían cómo su territorio se reducía año tras año. Cada colonia establecida era un gran golpe a Reino Tierra, ya que iban drenando los recursos, dividiendo su territorio y forzándolos a dispersar sus fuerzas para defender en múltiples frentes simultáneamente. Mientras tanto, la Nación del Fuego podía concentrar sus fuerzas donde quisiera, atacando un punto débil tras otro. En conclusión, la conquista de la Nación del Fuego no fue casualidad ni simple suerte, fue el resultado de una combinación perfecta de centralización política, superioridad tecnológica, estrategia militar inteligente, propaganda masiva que creaba soldados fanáticos leales y la explotación sistemática de las debilidades de sus enemigos. El cometa de Sozin pudo haber iniciado la guerra, pero estos factores fueron los que mantuvieron a la Nación del Fuego al borde de la victoria total durante casi un siglo entero. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría leerlos en la caja de comentarios. Me despido y hasta un próximo video.